Bueno, cordial saludo para todos, bienvenidos los que se van uniendo a esta transmisión. Hoy estamos desde Unidad de Duelo en Funeraria San Vicente. Nos alegra mucho que se vayan conectando para hablar hoy sobre conversaciones sobre la muerte. Tenemos que hablar de la muerte, una reflexión sobre por qué es importante hablar sobre los procesos funerarios y su relación con el proceso de duelo. Nos van a estar viendo en Instagram, esa es la plataforma por la que estaremos hoy transmitiendo. El video queda almacenado en nuestro Instagram, lo pueden ver. Si por alguna razón no llegan a él de manera fácil, basta con que nos escriban un mensaje a través de Instagram y con mucho gusto les enviamos el enlace. Así que bienvenidos a aquellos que van llegando. Hoy estaremos entonces con Carolina Pinilla. Carolina Pinilla es directora de la Sala de Tanatopraxia de Funeraria San Vicente. Se encarga de todo ese proceso y de liderar ese proceso. Nos parece muy importante hoy poder conversar con ella en este mes de noviembre, un mes que tiene mucho que ver con la muerte, con los fallecimientos, con tradiciones asociadas a la muerte y el duelo, y nos parecía pertinente la conversación de hoy. Además quiero contarles que es nuestro primer live con público. Hoy tenemos público en el espacio, por lo que es posible que algunas preguntas que el público haga yo tenga que transmitírselas a ustedes para que las puedan escuchar, y asimismo ustedes también pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes ahí en la barrita de comentarios que la plataforma les permite. Bienvenidos. Caro, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Sebastián, por la invitación. A ustedes, buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Carolina Pinilla, soy la directora de la Sala de Tanatopraxia de Funeraria San Vicente hace ya 3 años. Caro, cuando uno va a hablar de este tema, uno hace búsquedas en redes y aparecen muchas personas hablando de esto en muchos tonos, a veces amigables, a veces en tonos misteriosos o religiosos. A mí me gustaría que esta conversación sea una oportunidad de ofrecerle a la gente una visión distinta, ¿cierto? Una visión sensible, que también les resuelva inquietudes, pero antes de eso, expliquémosle a la gente, Caro, cuáles son las funciones de un tanatopractor en una funeraria, qué es lo que hacen. Bueno, básicamente nosotros embellecemos la muerte, esa es la realidad. Embellecemos la muerte a través de técnicas y procesos de embalsamamiento, procesos de desinfección, inyección y respiración, el tema de la tanatoestética, que ya es, digamos, la parte final, donde corresponde a vestiduras, maquillaje, el tema del encofrado. Eso es nuestra labor, esa es exactamente. Cari, ¿qué lleva a una persona como tú a interesarse por esta labor? ¿Dónde nace esta vocación o de dónde nace esta vocación? Bueno, Sebas, mira, mi camino empezó con una necesidad de querer colaborar a una necesidad de una familia que tenía un profundo dolor por una pérdida, ¿verdad? Y yo quería participar en ese proceso de sanación, contribuir en algo en ese proceso. Realmente nosotros participamos mostrando ese ser querido de una manera digna, respetuosa, que sea agradable y confortante para ustedes como deudos, para que ese proceso de duelo sea un poco de la mejor manera para llevar. Yo pienso que eso da un poco de tranquilidad para ustedes y creo que esa contribución que nosotros hacemos es, digamos, de un punto importante donde nacen muchas más cosas. Y hay que formarse para esta labor, claro que sí. Sí, mira, hay escuelas de embalsamamiento o tanatopraxia, hay academias también. En este momento está la institución del SENA, quien dicta la técnica de tanatopraxia. También existe la Asociación Colombiana de Medicina y Ciencias Forenses en Bogotá, quien dicta un diplomado para las personas que desean hacer también embalsamadores. También existen escuelas. Hay obviamente carreras más avanzadas que están en Estados Unidos, son pues ya digamos que el plus pues en el tema de tanatopraxia. Tal vez en algunos años atrás el auge no era tanto, ¿no? Yo ya llevo casi 18 años en mi labor y cuando yo empecé pues ver una mujer arreglando un cuerpo era como que ¿y esto qué? Sí, no era normal. Desafortunadamente pues para ellos los hombres aparecí yo y me enamoré de esta profesión
de una manera impresionante, tanto que yo quise servir, pero en mi experiencia y en mi trayectoria y formación me di cuenta que más que un servicio es una vocación. Realmente nosotros servimos con vocación, amor, respeto y tratando el cuerpo con el mayor dignidad posible para que sus familias hagan esa despedida. Yo pienso que eso es lo más bonito. Claro, hay un proceso al que la familia no suele tener acceso, es decir, en los procesos funerarios o asociados a la muerte, la familia contacta a la funeraria envía a una persona que se encarga de trasladar el cuerpo y luego la familia vuelve a ver el cuerpo cuando se pone en velación o cuando se pone en la ceremonia religiosa, cuando es cuerpo presente, sí. Pero hay algo en la mitad de eso que es tu proceso con el que la familia no tiene contacto. ¿Cuáles son las cualidades o las formas éticas que son importantes en ese proceso que la familia no ve? Es decir, ¿cómo tratamos nosotros los cuerpos cuando la familia no está ahí presente? Bueno, yo entiendo las dudas que pueden haber ahí y los miedos que las familias pueden llegar a sentir en el momento de entregarnos su ser querido, pero yo también les puedo asegurar que nosotros tenemos la obligación, y esa es nuestra razón de ser, en cumplirles a ustedes, tratándolo con el mayor respeto, con la mayor dignidad posible, en ser empáticos en su dolor, en ser sensibles, en ponernos en sus zapatos, en saber que en cada proceso que hagamos tenemos que ser íntegros. ¿Por qué? Porque es una familia, es un ser amado que aún estando muerto sigue siendo amado por esas familias. Sí, y es una cosa bien importante lo que nos comparte Carolina, porque el cuerpo, por más que sea un cuerpo que ya no tiene la vida, pues sigue representando para los que están vivos un montón de asuntos. Claro, ese cuerpo pues es el templo de lo que fue una vida, y ese templo significa la representación física de ese ser amado. Claro. Aunque su alma y su espíritu no están ahí, siguen siendo él para esa familia. Entonces el hecho de que nosotros representemos ese cuerpo, ese cuerpo de una manera digna, de lo más amigable, pues pasivo para la familia, porque no es lo mismo ver una persona tal vez en sus últimos momentos de vida, deteriorado, enfermo, tal vez muy delgado, y hay familias que piden, de hecho, me lo deja lindo, ¿sí? Para mí lindo es tranquilo, para mí lindo es sereno, y tal vez eso dé un espacio de tranquilidad para ustedes como familia. Claro, sí, y la familia a veces, Caro, se angustia mucho porque el momento en que ellos entregan el cuerpo de su ser querido, ellos ya no tienen contacto con él. Muchas veces no saben ni siquiera dónde lo llevan. Claro. Entonces hay imaginarios de que una sala de tanatopraxia es un lugar lúgubre, oscuro, con malos olores. ¿Cómo es una sala de tanatopraxia, Caro? ¿A dónde llevamos nosotros los cuerpos de los dolientes? Mira, nuestra sala de tanatopraxia es un espacio muy bello, muy bonito. Algunas personas tienen en su mente y en su imaginación lo que Sebas nos comparte, pero realmente la sala de tanatopraxia para mí es el lugar más sagrado que tiene la funeraria. Hay momentos en que yo siento que es un templo religioso, que es una sala de cirugía donde tenemos un instrumento al que tenemos que hacer procedimientos. Es un espacio, no hay olores, tenemos muy buenos equipos de extracción e inyecciones de aire, también tenemos unas iluminarias muy grandes, tenemos los equipos necesarios y digamos completos para todo el procedimiento. Entonces son espacios realmente personas que de pronto por alguna ocasión han llegado a visitarnos porque son tal vez colegas de otras ciudades, incluso de otros países, quedan asombrados con la, digamos, sala que tenemos nosotros, porque casi siempre imaginamos un lugar diferente, pero nuestro espacio es un lugar sereno, tranquilo, realmente es un espacio muy bonito. Claro, cuando dices que es un espacio como de respeto,
Significa entonces que no es que sea un lugar oscuro, sino es un lugar donde ocurren procesos que son procesos similares a los procesos médicos, intervenciones sobre un cuerpo, pero con mucho respeto por lo que ese cuerpo significa. Sí, claro. Yo tengo que garantizar siempre que cualquiera de mis compañeros de los que trabajamos en la sala de embalsamamiento se trate de manera digna y respetuosa cada uno de los procedimientos que nosotros hacemos, incluso desde el momento en que recogemos hasta el final del servicio, hasta el servicio final. Incluso Funeraria San Vicente ofrece servicios posteriores a los servicios finales, que es el servicio de la unidad de duelo. Entonces, Funeraria San Vicente garantiza un acompañamiento completo desde el inicio hasta el final y posterior al final. Claro, hay personas, hemos escuchado pues, y aprovecho para invitar a quienes nos están viendo a través de Instagram a que dejen sus preguntas, sus comentarios en la barrita de comentarios y con mucho gusto yo los transmitiré a Carolina y a ustedes también. Si tienen alguna pregunta, levantan la manito y con mucho gusto. Listo. Antes de Alexandra, que tiene una pregunta, Caro, cuando las personas, por ejemplo, asumen que esta labor es una labor como lúgubre, como oscura, eso suena muy distinto a lo que tú nos transmites. Tú nos estás hablando de respeto, de pensar en los dolientes, entonces esto no parece ser, no cumple con ese imaginario. Ustedes no son personas oscuras. No, mira, Sebas, yo pienso que por el contrario, nosotros también somos seres humanos que trabajamos, aunque trabajemos con la muerte, nos lucremos de la muerte, porque ese es de ahí depende nuestro salario y nuestro vivir. Nosotros somos seres vivos que sentimos, que somos empáticos, que nos sensibilizamos con el dolor ajeno, que de alguna u otra manera sentimos lo que esa familia puede estar pasando, porque a nosotros también nos pasó o nos puede pasar. Y créeme, Sebas, que en el momento en que a un funcionario de la sala de embalsamamiento le fallece un conocido, un familiar, ese momento es el más crítico para uno. Yo recuerdo en alguna oportunidad que yo tuve que vivir la muerte de un familiar muy cercano. Y es impresionante, o sea, saber que era yo la que estaba ahí, no, es un tema complejo. Pero más que eso, Sebas, nosotros somos personas humanas, vivas, que sentimos, que amamos, que nos aman, que también sentimos dolor, que sentimos un montón de emociones y vivencias que día a día van sucediendo, como cualquier ser humano. Sí, y precisamente tal vez es eso lo que permite que la intervención que ustedes hacen sobre los cuerpos sea con todos esos valores que mencionas, claro, que no se hace desde la oscuridad, sino con el cariño por la humanidad, sí, Sebas, y el respeto. Porque al final de todo ese fallecido que está ahí, aunque sea un cuerpo inerte, lo que te decía anteriormente es el amor de alguien, claro. Fue el amor representado a través de un cuerpo para alguien. Bueno, vamos con una pregunta de nuestro público. Alexandra tiene algo que nos quiere preguntar. Ok, ya les voy a transmitir la pregunta a Alexandra. Alexandra nos pregunta que si es posible que un familiar participe del proceso de tanatopraxia, Alexandra. Sí, digamos lo que es el maquillaje. O sea, de la tanatoestética. Y ahí vale la pena hacer una precisión, ¿cierto? Hay dos procedimientos. Caro nos hablará ahorita con más detalle de ellos. Un asunto tanatopráctico que implica una extracción de líquidos, inyección de líquidos, y ya hay unas intervenciones estéticas que bien pueden ser cuasi quirúrgicas pues, o estéticas de maquillaje y demás. Alexandra nos pregunta por las de maquillaje, ¿cierto? Sí. Ok. Claro, eso es posible, la familia participa. Mira, realmente el proceso de embalsamamiento se divide en dos, el tema de tanatopraxia y tanatoestética. La tanatopraxia corresponde a todo el tema de fijación, embalsamamiento, inyecciones de químicos. Los químicos son básicamente a base de formol, con colorantes, glicerinas, alcoholes, bueno. La desinfección, la asepsia, la extracción de líquidos, la desinfección,
Y la tanatoestética, ya como les había dicho, corresponde al toma de vestiduras, cofre, maquillaje, reconstrucciones. Digamos que nosotros recomendamos, por respeto a ese cuerpo y a los que pueden haber más dentro de la sala de embalsamamiento, que en el proceso de tanatopraxia no haya presencia de familiares, porque no está solamente ese cuerpo, tenemos más y más cuerpos que también merecen ser respetados. Ya en el proceso de tanatopraxia brindamos un espacio cuando las familias quieren para hacer lo que tú mencionabas, colocar ellos mismos las prendas, maquillar, colocar las músicas, las canciones que de pronto más esa persona deseaba estar. La ropa, ayudar a encofrar. Siempre que la familia solicita eso, hay presencia de mínimo 2 preparadores para de pronto colaborarles, porque yo entiendo que la manipulación de cuerpos es diferente para una persona sin experiencia, pero sí es posible, sí es posible. Aparte que eso ayuda en su proceso de duelo, y yo pienso que esa necesidad de estar ahí unos minutos a solas. Finalmente, dentro de una sala de velación se contempla el ritual, pero dentro de ese ritual hay más personas, no hay ese momento a solas, no hay ese momento de despedida donde usted puede llorar, desahogarse, saber que se está despidiendo, porque ya en la sala de velación llegan muchas personas a saludar, usted aquí, allá, atendiendo muchas veces. Entonces ese espacio es muy bonito y sí se brinda. Claro. Realmente se brinda. Hay una necesidad siempre y cuando la familia... Eso te iba a preguntar, que las familias participen de este proceso tanatoestético, Caro, ¿es común? ¿Las familias lo suelen pedir? Creería que se está haciendo más común ahora que antes. ¿Por qué? Porque les brindamos la seguridad de que el proceso anterior a tanatopraxia tengan la seguridad de que hay una asepsia, una desinfección, un proceso garantizado, porque digamos que a veces hay esos mitos y esos miedos de que está contaminado, de pronto me voy a... No, nosotros todos los cuerpos hacemos unos procesos de desinfección, de inyección, de perfusión, bueno, para que el tema estético ya corresponda mucho mejor. Y de verdad que es muy bonito saber que hay familias que en muchas oportunidades solicitan eso. Claro. Y saber que tienen ese espacio bien... Es valioso para ellas, lo valoran. Sí, y muy cerrado, muy privado, pues. Tenemos otra pregunta. Gloria tiene una pregunta para hacernos. Ella la hace y yo ya se las transmito para que nos escuchen. Mientras tanto, animo a los que nos están viendo a través de redes sociales a que nos dejen sus preguntas, que Andrés seguramente me las transmitirá. Verifiquemos sonido. ¿Cómo estamos, Andrés, con el sonido de la voz de Caro? ¿Estamos bien? Si le puedes subir un poquito más a la voz. Gloria, haznos tu pregunta y yo ya se las transmito a ellos. Mi pregunta es, cuando entregan un cuerpo que va a ser velado... Cuando entregan un cuerpo que va a ser velado... Por decirlo así, enterrado... O inhumado, o cremado. Una persona que solamente falleció en la clínica, así como falleció, la bajaron pues al sitio allá en el hospital, y luego de ahí salió para entregárselas a la funeraria. O sea, Gloria nos pregunta si va a ser si es distinto un proceso de alguien que va a tener un ritual funerario como velación o inhumación, o alguien que no va a tener ritual funerario, que si cambia el proceso tanatopráctico. Bueno, resulta que dentro del ritual funerario existen diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Con velación, misa de cuerpo presente o misa con cenizas. Nosotros hacemos los procesos de embalsamamiento siempre y cuando haya presentación del cuerpo, bien sea en misa. Claro, explícanos qué es presentación del cuerpo. Que haya cuerpo presente en el lugar, bien sea en una velación, en una casa, porque aquí en Antioquia y en muchas regiones del país aún se velan en domicilio, o en una sala de velación o en un salón comunal. Mientras el cuerpo esté presente, debe haber un proceso de embalsamamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar el respeto y la dignidad de ese cuerpo para ser presentado con su familia. Cuando es un ritual ya con cenizas, pues el cuerpo sale directamente de la clínica a la funeraria, esperan los trámites legales y va directamente ya al proceso de cremación.
y ya esperan el regreso de las cenizas. Okay. No hay proceso de embalsamamiento, a menos que la familia quiera cremarlo porque hay que custodiarlo, porque va a venir, no sé, personas del extranjero, o hay que esperar a un familiar que está enfermo, o personas que hay que esperar porque viven lejos o están llegando de viaje y alguien quiere verlo. Claro, es importante porque el proceso de descomposición va a empezar en algún momento. Okay. Tenemos preguntas en Instagram. Claro, la respuesta que nos dio Carolina sobre la pregunta de si participamos o no en los procesos es, en el proceso de tanatopraxia no se permite el ingreso de familiares, o no es común que se permita, porque el cuerpo conserva una dignidad a pesar de ser ya el cuerpo de una persona fallecida, y porque además en la sala suelen haber otros cuerpos. Entonces, por respeto y por la dignidad del entorno, no se permite la participación de familias en un proceso de tanatopraxia. En el proceso de tanatoestética, que ya es maquillaje, indumentaria, construir como la presentación del cuerpo en términos estéticos, ahí sí la familia puede participar, y eso se suele tramitar con el director funerario, Sí, ¿cierto? directamente la solicitud la hace la familia con la persona o director funerario que los esté atendiendo. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta. Creo que Alexandra tenía otra pregunta. Sí, porque a las personas que fallecen no dejan que les coloquen los zapatos. Ya cuando lo van a, Alexandra nos pregunta por qué algunas personas después de que fallecen no les ponen zapatos para el cofre. Bueno, no es que no se permita, lo que pasa es que la parte física del cuerpo, muchas veces hay una rigidez mortuoria, una rigidez post-mortem, y el pie normalmente cuando nosotros estamos levantados hay un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Pero cuando estamos acostados, aún vivos, el pie no está en un ángulo de 90 grados, hace un estiramiento casi a 45, pero con la diferencia de que cuando estamos vivos no tenemos rigidez, y cuando estamos fallecidos sí, obviamente, entonces hace que el zapato no entre fácilmente. Muchas personas consideran que colocarle zapatos es no dejarlos descansar, porque sabemos que estando vivos quitarnos los zapatos es un sinónimo de descanso, y que ellos estando muertos también puede ser un sinónimo de descanso. Adicional a eso, los zapatos, pues si las familias nos los suministran y nosotros podemos colocarlos, seguramente los colocamos, pero muchas veces son zapatos que el empeine pues hace que el ángulo del pie, la longitud y la prolongación del pie ya no dé para posicionarlo como corresponde. Es más por eso. Pero incluso hay familias que lo hacen, o sea, casi siempre. Si no se colocan, lo que hacemos es manifestarle a la familia la posición del cuerpo, la rigidez del cuerpo, y devolverle sus pertenencias. Ok, sí, el cuerpo sufre unos cambios, y por eso nos explicabas ahorita que la familia que quiera participar del proceso tanatoestético suele estar acompañada de un profesional que los guíe en la manipulación del cuerpo, porque es distinta la forma en la que el cuerpo está. Les recuerdo entonces que estamos en el live de Unidad de Duelo del mes de noviembre, el live sobre tenemos que hablar de la muerte, propiciando conversaciones en este mes que nos permitan hablar sobre la muerte y el duelo, porque reconocemos que es fundamental que las preguntas que surgen sobre este tema sean resueltas en un ambiente seguro, de confianza, de respeto, y por eso estamos hoy hablando con Carolina Pinilla, directora de la Sala de Tanatopraxia de Funeraria San Vicente. Milena tiene una pregunta. Ella nos va a hacer la pregunta, yo se las transmito para que ustedes la puedan escuchar. Bueno, muy buenos días. Se escuchan historias, o yo pues ando escuchando cosas. Escuchaba en estos días una tanatócrata que hablaba sobre ese proceso con ellos cuando de pronto llegan y están muy rígidos, y que a veces de pronto no se dejan organizar, y que es muy difícil, donde ustedes pues en su proceso deben hablarles, o sea, que tienen como una unión y un lazo con esa persona que merece todo ese respeto, y al hablarles
y al invitarlos a ese descanso, el cuerpo se relaja y realmente se deja trabajar. Y sí es cierto que a veces esos cuerpos de pronto se les presentan o les hablan o les piden algo, no sé. Ya te voy a dar espacio para que contestes, pero bueno, justamente por eso estamos en este live, porque ustedes se van a encontrar con muchos contenidos en redes que divulgan información sobre el tema desde posturas, digamos, místicas o religiosas, de las cuales Unidad de Duelo, dado que nuestra función se centra en la intervención psicológica y médica, se distancia. Es decir, el cuerpo, cuando ya la persona fallece, cuando el cuerpo es un cadáver, su principal característica es que le falta la vida, ¿cierto? Hay cesación de las funciones vitales. Por lo tanto, este tipo de discursos, si bien son respetables cuando los tanatopractores que divulgan contenido en redes lo hacen, no tiene evidencia, no está avalado, no, digamos que no es un discurso que se pueda comprobar por las disciplinas que orientan el servicio de unidad de duelo, es decir, la medicina o la psicología. Caro, todos tuyos. Bueno, esa pregunta creo que siempre nos la hacen, y es porque existe como ese tema místico, ese tema de querer saber si es verdad que les hablábamos. Pueda que haya preparadores y embalsamadores que lo hagan, y con el mayor respeto lo hacen, obviamente, pero yo pienso que es una actividad donde tú pones tanto amor y tanta pasión por ese cuerpo, por querer sacar un buen trabajo, por poderlo presentar de la mejor manera, que yo en 18 años nunca he sentido dificultad por trabajar un cuerpo, jamás me ha pasado, y ojalá no me pase, porque el día que me pase ya digo que no sirvo para eso, así de simple, ¿cierto? Pero yo pienso que, claro, hay cuerpos que presentan una rigidez mucho mayor, que presentan tal vez la contextura son muy grandes y de pronto se hace difícil la manipulación, pero también va en el empeño, el amor, la pasión que yo le coloque para trabajarlo. Algo así como que me disfruto ese momento de estar haciendo ese servicio con esa vocación que yo creo y siento sentir por mi trabajo. Entonces, algo así como cuando tú haces una labor que no te gusta y no te apasiona, la sientes cargada, pesada, pero si tú la haces de una bonita manera, pues se te hace mucho más fácil. Sí he escuchado de muchos embalsamadores que de hecho hablan con los fallecidos y ellos sienten que les responden. Yo nunca lo he hecho. Yo solamente sí pido permiso para proceder frente al cuerpo y ese templo que representó para esa vida, pero personalmente nunca lo hago. Yo creo que es mucho más factible que esas prácticas le sean útiles a quien hace la labor, sí. Es decir, es una práctica íntima de quien hace esa labor, como quien, no sé, un médico si se persigna, le es útil al tanatopractor. Exacto, y yo pienso que de alguna u otra manera en un universo tan inmenso, solos no podemos estar. Yo creo que existe el tema espiritual y de alguna u otra manera, pues aquí solos no estamos. Entonces, cada quien ya lo vive a su manera. Okay. Bueno, tenemos muchas preguntas del público, pero denme un momento que tengo que ordenar la conversación. Les recuerdo, estamos en el live de noviembre de Unidad de Duelo. Si están interesados en verlo en otro momento, si no lo pueden continuar viendo en este momento, lo van a encontrar en nuestro Instagram, va a estar ahí en los Reels. Si por alguna razón no lo encuentran, nos dejan un mensajito ahí en Unidad de Duelo FSV en Instagram y nos piden el video y con mucho gusto se los mandamos. Nelly, gracias. Entonces, mientras vamos avanzando en la conversación, yo sé que tenemos algunas preguntas, probablemente las resolvamos todas, puede que no, pero hay una que no puedo dar pasar, Caro. Caro, la gente suele decir, ay, me lo dejaron como dormidito, quedó tan lindo, parece dormido. Esa expresión, ¿a qué es lo que se refiere? ¿Ustedes buscan esa apariencia o a qué se refiere eso? Sí, Sebas, mira, nosotros siempre vamos a
querer dar esa imagen de descanso, de tranquilidad, porque ese es un sinónimo también para ustedes, los deudos y familias, de empezar un proceso de duelo más tranquilos, a diferencia de encontrarse con una imagen muy, muy fuerte, muy triste, o simplemente no verlos. Claro. Porque también pasa. ¿A cuántos nos pasó que en momentos de COVID no nos despedimos de nuestros seres queridos, quisimos haberlos visto y no nos permitieron? O aún pasa que hay cuerpos en procesos de avanzada descomposición y no se permite en muchos lugares verlos. Yo pienso que eso es importante, Sebastián. Y aún por más descompuesto que pueda estar el cuerpo, la familia necesita verlo. Claro. Necesita saber que era él y tener esa plena seguridad Y además verlo de que bien, era él. además verlo bien, Claro. pues verlo apacible, verlo Exacto. tranquilo, en la medida de lo Nosotros posible. hacemos procesos incluso de recuperación de cuerpos y lo primero que yo le digo a la familia es, permítame hacerlo, Claro. deme la oportunidad de hacer el trabajo que nosotros hacemos, pero necesito tiempo, porque como todo colombiano queremos todo rápido. Y ya falleció, ya no hay ningún afán. En algunas oportunidades las familias nos dicen, ¿cuánto tiempo puede ser? Y yo les pido, no sé, 6, 7 horas, incluso más. Y ellos botan esa confianza en nosotros, que yo transcurrido ese tiempo no les puedo llegar a salir con que no pudimos. Claro. Hicimos lo mejor humanamente, lo mejor que pudimos, lo presentamos hacia ellos. Y de verdad que es muy bonito saber que desde mi profesión, desde mi vocación, ayudé a ese proceso, a contemplar una imagen digna, respetuosa, de descanso, de sanación para ese proceso de duelo que inicia. Y sabemos que la constatación de la pérdida a través de los sentidos, la vista, el tacto, Claro. es muy importante para el proceso de duelo. Es decir, las familias van a querer ver a su ser querido, van a querer tocarlo, abrazarlo, besarlo, y lo que ustedes hacen justamente favorece que eso pase y además que la imagen que ellos se lleven de él sea una imagen memorable, es decir, que se pueda recordar, que no sea traumática. Sí, porque también existen las imágenes no muy gratas, que son las imágenes que podemos llegar a encontrarnos en un accidente de tránsito o impactos por arma de fuego, arma blanca, bueno, cantidad de sucesos que hay y que esa hubiese sido esa última imagen. Claro. Pero cuando encuentran ya su cuerpo presentado en un cofre, tal vez con una imagen de descanso, eso Favorece el proceso de duelo. muchísimo. Entonces siento que eso hace una labor mucho más importante en nosotros. Ok. Tenemos algunas preguntas del público, vamos a probar con un micrófono para intentar que ustedes las puedan escuchar. Una por acá y luego alguna que tenemos en línea. Repítenos la pregunta con el micrófono. ¿Ustedes no sienten miedo cuando van a arreglar el cuerpo? ¿No sienten temor al desmayo? No, mira que yo siento ¿cómo decirlo? Una sensación de querer ayudar a alguien, de querer ayudar ese cuerpo a presentarse de la manera más respetuosa y digna hacia su familia y ayudar también a esa familia a que contemplen algo bonito en su sala de velación. Pienso que el miedo acá no existe. Sí, justamente yo creo por lo que hablábamos ahorita, dentro del ritual funerario, una característica fundamental de lo que nos ha contado Caro hoy es que el cuerpo conserva la dignidad a pesar de que ya no está viva esa persona, Sí. pero lo seguimos considerando digno. Claro. Y en ese sentido no hay por qué temer, ¿cierto? Es alguien a Pues- quien alguien amó. Pues simplemente somos seres humanos que estamos vivos y a quienes deberíamos tenerles miedo es a los vivos. O sea, yo, Carolina, yo puedo estar en un lugar con 20, 30 cuerpos, los que sean, y no siento miedo. Pero me salgo a una calle a la 1 de la mañana sola y créanme que yo salgo corriendo. O sea, yo a las personas vivas son las que les tengo miedo, porque esas son las que nos pueden hacer daño. Sí, lo que pasa es que Fallecido, ¿no? a veces hace un poco de daño, y justo lo hablábamos al comienzo, se difunden muchos contenidos, Mitos. Caro, con mitos, que yo los entiendo que es un tema tabú, que las personas a veces necesitan explicárselo, y para explicárselo entonces aluden a temores, a mitos,
Y justamente la oportunidad de este contenido es que aclaremos esos mitos para que entre todos conversemos sobre la muerte, que es un tema que nos convoca y que nos interesa. Creo que tenemos otra pregunta. Juan nos va a hacer una pregunta. Buenos días. Durante el proceso estético, pues, yo, mamá, por los 16 de abril, le pedí mucho a la secretaria que se me podía dejar ir tan siquiera cuando yo lo había organizado, ayudar a organizarlo. Me dijeron que no, y hasta me dijeron bruscamente que no. Yo, por el espiritual que soy, por tener, hacerle para mi madre, no le contesté de otras maneras, pero en sí los felicito por la sonrisa que le generaron a mi madre, y ella no quedó como esa, como impactada, sino que quedó como dormida desde que yo la vi que murió en el hospital. De todas maneras, mil gracias a ustedes, pero yo sí quisiera saber eso, si es que eso apenas vino a la escena ahorita, o estaba desde ese tiempo, porque me hubiera gustado mucho poder organizar a mi madre. Podemos revisar ahorita, apenas termine el live, Juan, podemos revisar. Tal vez de la pronto novedad. no fue claro la necesidad cuando tú dices que quisieras haber estado para ayudar a arreglar a tu mamá. Lo que yo te expliqué, hay dos procesos que en uno no puedes estar y en el otro sí. Tal vez no fue efectiva esa comunicación y claro que hubiéramos permitido que tú hubieras estado en el proceso de tanatoestética. No, y justamente por eso es importante estas conversaciones, para construir un lenguaje común, que todos sepamos cómo funcionan las cosas, cómo se orientan, porque usualmente lo que ocurre es que de esto no se habla. Un poco como decía nuestra infografía del mes, no hable de la muerte que es un mal augurio, no hable de la muerte que la está llamando, no hable de la muerte que eso está mal. Y resulta que si no hablamos de la muerte, no construimos un lenguaje y unas herramientas para poder saber cómo enfrentar las circunstancias. Esa es una de las motivaciones pues, de este live. Continuamos con algunas preguntas del público, un par de preguntas más. María Eugenia, si te escuchamos, y luego Juan. Buenos días. Listo. Quisiera saber por qué determinados cuerpos a veces a cabo de 4 años salen enteros. ¿Eso tiene que ver con el proceso médico que la persona tenía o qué sustancias realizaron? ¿Qué pasó ahí? Bueno, influyen muchos factores climáticos. La pregunta que nos hace María Eugenia, no la escuchó el público, es por qué después, cuando hay que hacer exhumación, algunos cuerpos salen muy preservados, es decir, el deterioro no es tan evidente. El público no nos está escuchando las preguntas, las repito siempre. Listo. Caro, ahora sí te escuchamos. Bueno, les decía que influyen muchos factores climáticos, muchos factores alimenticios que incluso tuvo la persona, factores médicos y clínicos también, porque sabemos que personas que tomaron, no sé, medicinas por muchísimos años pueden ayudar a la conservación del cuerpo. Y también influye mucho en la preparación del cuerpo, muchísimo. Yo puedo hacer un proceso de embalsamamiento para meses, para exposición de cuerpo en meses. Y claro, al ser inhumado en un terreno seco, árido, pues con un pH neutro puede hacer que la conservación del cuerpo se mantenga por un periodo más prolongado, a diferencia de que si se está en un terreno húmedo, tal vez lluvioso, el clima, no sé, la zona es tropical o cosas así, pues hace que la descomposición del cuerpo se acelere para esos 4 años. Aquí en Colombia hay un lugar en San Bernardo, Cundinamarca, y de hecho dentro del cementerio tienen un museo de los cuerpos momificados y se dice que era por el tema alimentario que ellos tenían, porque ellos consumían una sidra, unos frijoles que contenían, digamos que vitaminas y cosas que hacían que el cuerpo durara más. Yo alguna vez tuve la oportunidad de ir allá y es impactante ver cuerpos completos de años, o sea, de 20, 30, 40 años ahí intactos.
Entonces, también influye el clima, allá es un clima, pues digamos que agradable, no es húmedo, no es seco, y eso ha ayudado a la preservación de los cuerpos. Gracias, Caro. Tenemos una pregunta de Juan, luego otra pregunta por acá, yo se las voy a repetir. Ellos hacen la pregunta aquí en vivo y luego yo se las repito. Antes de la de Juan, vamos a ir al público de Instagram, que tenemos una pregunta. Preguntan si es cierto que los cuerpos son cremados a uno o colectivamente, Ok. si son cremados con ropa. Listo, si los cuerpos son cremados, nos preguntan si los cuerpos son cremados colectivamente y si son cremados con ropa. Yo les puedo asegurar que Funerarias San Vicente, Rituales Funerarios y las empresas donde yo he participado de alguna manera, he visto que creman los cuerpos de manera individual Y con ropa. y con las pertenencias que corresponden en su momento. Incluso hay lugares de estos crematorios que ya han colocado como una cámara Sí. para que vean el ingreso del cuerpo al horno y tal vez puedan estar un poco más tranquilos con la seguridad de que ese fue su ser querido al que cremaron. Y además en nuestro país hay hay normas que regulan la prestación de servicios funerarios. Los servicios funerarios no son una labor que se realice por fuera del marco legal, somos vigilados por diferentes entidades del Estado y podemos asegurar que hay protocolos, normas para garantizar la dignidad del cuerpo, el respeto, la singularidad y que ustedes tengan la plena confianza de que los procesos rituales son hechos en el marco que ustedes necesitan que se realicen. Ni siquiera en tiempos de pandemia hubo cremaciones colectivas. No. Pues no sé si ustedes recuerdan, pero muchos cementerios a nivel nacional colapsaron por el tema de operatividad, el tema de los mismos mantenimientos de los mismos hornos, porque eran 24 horas funcionando. Entonces, ni siquiera en tiempos de pandemia hubo una cremación colectiva. Okay. Juan, te escuchamos. Buenos días. La pregunta mía es, cuando estos cofres son sellados, ¿esa decisión la toma la familia o la funeraria? Esa decisión es una decisión que se suele tomar en conjunto entre el director funerario, el profesional tanatopractor y la familia. Usualmente, Caro, tiene que ver con un estado del cuerpo. En algunas oportunidades es decisión directa de la familia, porque el deseo de esa persona en vida era que no la vieran fallecida. 1. 2. El estado en que se encuentra el cuerpo. Nosotros lo que hacemos es explicar a la familia las condiciones del cuerpo, lo que puede pasar en una sala de velación si el cuerpo está en un avanzado proceso de descomposición. Y ya la familia ahí como interviene el director funerario, da la sugerencia, las recomendaciones y se toma una decisión ya unánime. Sí. Bueno, aprovechamos para recordarles que estamos en el live de noviembre de Unidad de Duelo hablando sobre por qué tenemos que hablar de la muerte. Estamos con Carolina Pinilla, directora de la Sala de Tanatopraxia de Funeraria San Vicente, intentando resolver varias preguntas que ustedes nos han planteado con el objetivo de darle lugar a las conversaciones sobre los rituales funerarios y la muerte. ¿Tenemos alguna pregunta virtual? Sí, hay dos últimas preguntas. ¿Es cierto que los cuerpos hacen movimientos involuntarios durante el proceso? Esa es una, que sí es cierto que los cuerpos hacen movimientos involuntarios durante el proceso de tanatopraxia. Sí, a los bebés también se les hace ese procedimiento normal. Y si a los bebés también se les hace proceso de tanatopraxia. Bueno, la primera pregunta, que si hay movimientos de algunos cuerpos, en algunas oportunidades sí existen y son reflejos porque la parte cognitiva y digamos las terminaciones nerviosas, aún hay células que quedan vivas en el cuerpo y con el transcurso de las horas van decayendo. Sí pueden haber movimientos repentinos, incluso por eso los cuerpos pueden relajar los esfínteres y pueden colocar su chichi o pueden hacer su popis también, y eso es normal, es la naturaleza del cuerpo. Pero sí hay momentos, a veces movimientos involuntarios también los hay. Tampoco es que se van a levantar de la mesa y salen caminando, no, pero sí pasa que hay un movimiento, de pronto un reflejo de un movimiento de una mano. Incluso hay cuerpos que luego de estar con el proceso de embalsamamiento puede abrirse un ojo,
¿Por qué? Porque la rigidez del cuerpo, por la inyección de los químicos, hace que el tejido se vaya contrayendo porque hace un proceso de deshidratación y no es que abrió el ojo o que quiere ver a alguien, no, simplemente hay una deshidratación del tejido que se va recogiendo y hace que el ojo se vea un poquito abierto. Eso puede pasar. Claro, y los bebés, ¿también te hace proceso de tanatopraxia? Bueno, frente a los procesos de bebés, hay, pues, digamos que los bebés, hay como diferentes etapas en los bebés, ¿no? Cuando los bebés aún no están muy formados, que son féticos aún, los procesos de embalsamamiento no son por completo. Simplemente hay como una sumersión en un químico para que de manera tópica se penetre el químico en ellos. Cuando ya el bebé está formado, incluso cuando tienen aún el cordón umbilical, hacemos el proceso de inyección, muchas veces a través del cordón umbilical porque aún el sistema vascular está por ahí, y también en los bebés más grandes. El proceso de embalsamamiento también corresponde a los bebés. Okay. Bueno, hacemos procesos tanatoprácticos y tanatoestéticos porque reconocemos, uno, que el cuerpo sigue teniendo una dignidad aún después de que le falte la vida, aun cuando es cadáver, y reconocemos que las familias tienen necesidades que tienen que ver con ese cuerpo. Verlo, tocarlo, despedirse, darle un sentido de trascendencia a su vida y además tener la posibilidad de construir un recuerdo distinto al último suceso. Tenemos una pregunta, creo que en el público. Amanda tiene una pregunta. Sí, buenos días. Yo quería preguntar cuál es el manejo que le dan a un cuerpo, por ejemplo, como en el caso de mi nieto que murió por una bacteria y a nosotros no nos dejaban que lo tocaran. Entonces, cuando lo llevaron a la sala de velación, hicieron salir a la gente, claro que con un desinfectante y volvimos entrando. Mi pregunta es, cuando está en la sala donde los preparan, entonces va a estar ese cuerpo únicamente y las personas que lo van a arreglar tienen precauciones diferentes para los otros. Amanda nos pregunta por cuerpos que tengan algún cuidado especial, como aquellos que mueren, por ejemplo, por una bacteria. Nos pregunta cómo sería el manejo en la sala de tanatopraxia y si las personas que hacen esta labor tienen algún cuidado especial. Bueno, nosotros tenemos una norma universal, por decirlo de esta manera, y es que todos los fallecidos que lleguen en manos de nosotros al procedimiento se catalogan como alto riesgo. Primeramente, en Colombia no tenemos acceso a la historia clínica del paciente o de la persona fallecida. Entonces, en algunos países de Centroamérica y Norteamérica incluso, ellos sí tienen acceso a esa historia clínica, entonces pueden saber de qué falleció. Nosotros nos alerta la experiencia que podemos llegar a identificar alguna enfermedad o simplemente el voz a voz del camillero del hospital, de la familia que anunció que tiene una bacteria. Pero mira que ni siquiera así hacemos un rechazo por ese cuerpo. Al contrario, lo trabajamos con el mismo amor y la misma dignidad que los demás. No hay una exclusividad para ese cuerpo en un lugar diferente. Está en el mismo espacio con los demás, se hace una desinfección, el mismo tratamiento, porque la ley universal que nos maneja a nosotros, de que todos los cuerpos deben ser tratados de la misma manera, hace que tengamos, digamos, bajo una misma posición a todos. Tal vez el hecho de que ustedes hayan hecho esa desinfección en sala, para evitar de pronto, no sé, la propagación de la bacteria, yo con seguridad creería decirle que ya no estaba la bacteria. Las bacterias las cargamos más los vivos que los fallecidos. Bueno, tenemos un par de preguntas más. Mientras tanto, invito a los que nos están viendo en Instagram que nos dejen sus comentarios, sus preguntas. Estamos aquí prestos para responderlas. ¿Estamos a cuántos minutos, Andrés, de cerrar? Estamos más o menos a 5 minutos de cerrar, así que tenemos un par de preguntas más. Recuerden que este en vivo queda guardado en nuestro Instagram, pueden encontrarlo ahí en la sección de videos. Si por alguna razón no lo encuentran, nos dejan un mensaje y con el mayor gusto se los compartimos. ¿Por qué estamos hablando de la muerte? Porque nos parece importante construir discursos seguros, discursos bien intencionados, para que ustedes comprendan un tema que a todos nos afecta desde una posición respetuosa, con alguien además experta en el tema. Vamos a escuchar un par de preguntas más. Buenos días. Mi pregunta corresponde a los tiempos. ¿De qué tiempo disponen ustedes para
de líquidos con sus pacientes que digamos son coagulopáticos o que tienen edemas excesivos, pacientes renales o algo. Si quieres, contestas brevemente y ahorita en el conversatorio o al final ya técnicamente le explicas, porque es una pregunta muy técnica que tal vez en Instagram o los demás, incluyéndome, no comprendemos a cabalidad. Entonces le cuentas brevemente y al final, si quieres, le explicas a ella. Me haces dos preguntas exactamente. Frente a los edemas, ¿cierto? Hacemos una extracción de líquidos a través de un sistema de hidroaspiración. Y no extraemos los órganos, extraemos los líquidos, contenidos gástricos, orina, materia fecal que hay dentro del cuerpo. Eso, los órganos quedan ahí. Y frente a los tiempos, depende de la patología del cuerpo y la causa de fallecimiento. ¿Cuál es el tiempo promedio? Un cuerpo de muerte natural puede durar 2 horas, 2 horas y media. Un cuerpo de muerte violenta que van a autopsias médico-legales pueden durar entre 3, 4, 5, 6 horas, dependiendo del proceso de reconstrucción que haya que hacer y el tipo de necropsia que hayan hecho los médicos forenses. Ok, gracias, Caro. ¿Tenemos una pregunta más? Buenos días. En la época del COVID, cuando morían las personas, ¿no se le hacía tanatoplasma porque se le entregaban el cuerpo? No. Ana nos pregunta si en la época del COVID se hacía o no intervención tanatopráctica. Digamos que la legislación colombiana a través de la Secretaría de Salud sacó una resolución que los pacientes fallecidos por COVID no debían tener procesos de embalsamamiento. Por esta razón no permitían que tampoco las familias permitieran ver el cuerpo después de fallecido. Entonces era un riesgo que si no lo veía la familia, nosotros también tuviéramos que manipularlos. Recuerden que el COVID se transmitía a través de esporas, un simple movimiento de las mucosas hacía que el virus saliera. Entonces iba a ser peor. Okay. Sin embargo, nosotros como organización, aún en ese momento, intentamos que el cuerpo mantuviera la mayor dignidad posible, aun cuando no se pudiera hacer rituales funerarios tradicionales. Es probable que ustedes hayan visto todas las acciones que hicimos para que estas familias pudieran tener un duelo dentro de lo más sano posible. Desarrollamos un programa de intervención con una psicóloga que se ocupó específicamente de atender a estas familias. Creamos un grupo de apoyo que ha permanecido por casi 4 años, de hecho está próximo a revisarse porque han avanzado tanto que ya podríamos considerar que están cerca de darse de alta. Hicimos la intervención en el mural, que la pueden encontrar también en nuestras redes sociales, es decir, intentamos que aún con las limitaciones que el ritual funerario tenía, pudiéramos brindarles a las familias un espacio donde su dolor fuera escuchado y expresado. Vamos a ir cerrando esta transmisión para nuestras redes sociales. Carolina permanecerá con nosotros aquí presencialmente para resolver un par de preguntas técnicas que aparecieron. Y a nuestro público de Instagram les agradezco muchísimo su atención durante este momento. Les recuerdo que nos encuentran como Unidad de Duelo FSV. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Spotify con nuestro programa Martes de Bienestar, el último martes de cada mes. Este mes estaremos hablando en el podcast de lo mismo, de hablar sobre la muerte. Sebas, ¿por qué hablar de un tema que es tan difícil, que es tan complejo, que no se debería tratar? Pues hablamos de él porque de esto tenemos que hablar. Solo hablando de esto construimos herramientas en conjunto, conocemos las preferencias de los demás. Solo hablando de la muerte y del duelo sabemos qué necesita nuestro vecino, nuestra tía, nuestro amigo, nuestro cercano. Es un tema que consideramos profundamente valioso. Caro, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Sebastián, por la invitación, por aquí a la orden cada vez que nos necesiten. A nuestro público de Instagram, muchas gracias, que tengan un buen resto de día.